Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día pues a desarrollar en esta oportunidad, en nuestro primer tema para el tercero de secundaria, lo que es la formación y la consolidación del Estado moderno. Bueno, Estado en su momento lo hemos mencionado, lo hemos debatido, ¿correcto? Que es aquella que maneja pues una serie de instituciones que organizan y que controlan a una sociedad, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el Estado. Y a través de normas, claro, en este caso pues hablamos de la Constitución, ¿verdad? Perfecto. Una de las características de un Estado moderno es la burocracia, como habíamos mencionado, elementos e instituciones justamente que están orientadas a poder, digamos, organizar a una sociedad. Pero esto obviamente proviene o el surgimiento de estos estados modernos como la conocemos, pues se da pues a partir del siglo XVI, XVII aproximadamente, ¿verdad? Y esta pues la traemos de Europa. Pero ¿cómo así, profesor, esto empezó a desarrollarse? Muy bien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. A ver, observen. El primer paso por el cual surgieron los estados modernos para garantizar la expansión del capitalismo mercantilista en el continente americano es sin duda pues la expansión europea. ¿Qué ocurrió, jóvenes, entre el siglo XIV y XV? ¿Qué surgieron? ¿Qué Europa qué pudo descubrir? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? A ver, ¿qué descubrieron los europeos con estos viajes de exploración hacia esta parte del Atlántico? A ver, por ahí, ¿quién se acuerda? Los españoles, los portugueses, ¿qué llegaron a conocer cuando se expandieron hacia el lado occidental? Lograron descubrir un nuevo continente, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese nuevo continente? ¿Cómo se llama ese nuevo continente? A ver, aquí lo tienes. A ver, ¿cómo se llama este continente? A ver. América. América, muy bien, excelente, claro. ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales los europeos llegaron a conocer América? Bueno, hay que recordar pues que los europeos de hace mucho tiempo atrás tenían pues una serie de relaciones comerciales con Asia, pero hubo un tiempo en el cual ese comercio se bloqueó abruptamente con la toma de Constantinopla. Ante esa desesperación, los europeos buscan pues encontrar otras rutas comerciales que conecten hacia las Indias. Y en ese afán se descubrieron o se realizaron nuevos inventos, obtuvieron conocimientos totalmente novedosos. Por ejemplo, en cuanto a la navegación, crecieron enormemente. Ya empezaron a construirse carabelas que de hecho pues permitían viajes más extensos. Conocían instrumentos para orientarse en el mar, como era el astrolabio, la brújula, etcétera. Ahora bien, los primeros países en expandirse hacia otros lugares, hacia otras rutas para llegar a las Indias fueron justamente Portugal y España. Por ejemplo, Bartolomé Díaz llegó pues a viajar por la ruta de la parte occidental del continente africano para llegar a las Indias, ¿no? El Cabo de las Tormentas. Vasco da Gama, por ejemplo, llegó pues por esta misma ruta a Calicut, hacia la India, en la India. Y Pedro Álvarez logró pues viajar hacia las costas del Brasil, como tú puedes apreciar acá en el mapa. Y ahí pues claramente empezó pues a tener un mayor crecimiento en cuanto a las nuevas, en cuanto a las innovaciones, como parte pues de los viajes que iban a realizar estos grandes navegantes, ¿no? Se desarrolla pues la brújula, nuevas embarcaciones más rápidas, como es el caso de las carabelas, y la cartografía se evolucionó tremendamente, porque era necesario para diseñar mapas, planos, ¿no? Para poder viajar a estos lugares, cuyo objetivo pues era sin duda
llegar a las Indias para seguir comercializando. En el caso de España fueron más ambiciosos. Por ejemplo, Colón logró pues sin duda viajar desde España y cruzando todo el Atlántico y llegando pues hacia el Caribe. Recuerden que la primera isla en descubrir Colón la bautizó como, bueno, era la isla de Guananí, pero la llamó pues San Salvador. Recuerdan que Cristóbal Colón pues estaba a punto de ser eh, agredido por su tripulación debido pues a los meses pues que seguían navegando y no llegaban a encontrar tierra firme. Y recién pues un 12 de octubre de 1492 lograron pisar tierra. Tierra entre comillas porque fue una isla, ¿no? No fue un lugar continental. ¿No? Esta isla pues es la que conocemos hoy en día como Bahamas, el primer lugar donde Colón pues, hace contacto con el Nuevo Mundo. Pero te hago una pregunta. Colón cuando llega a esta parte de estas tierras, ¿creyó que estaba en un nuevo continente o pensó que estaba en las Indias? ¿Qué dicen ustedes? A ver, coméntame. ¿Colón al final pensó pues que era otro continente o siguió creyendo que había llegado a las Indias? ¿Mm? ¿Qué dices tú? Claro, él creyó pues, por eso que toda esa tribu, toda esa gente la llamó pues los indios, ¿no? Pensando que llega a la India, pero no había llegado. Él nunca se dio cuenta pues que había descubierto un nuevo continente. Bueno, eso de descubrir, entre comillas, ¿no? Porque sabemos pues que siglos atrás los vikingos ya habían llegado pues a esta parte del continente, ¿no? A América. Pero Colón pues, fue el primero, el pionero en ingresar a América. Van a haber pues nuevos exploradores. Por ejemplo, Velasco Núñez de Balboa, él da a conocer al resto del mundo de lo que nosotros conocemos como el Océano Pacífico. A él lo llamó pues el Mar del Sur, por ejemplo. Tenemos pues a Hernando de Magallanes, que viajó pues en la parte extremo del sur del continente, el famoso estrecho de Magallanes. Pregunta, ¿por qué España y Portugal sí lograron viajar a estos lugares para encontrar nuevas rutas comerciales y no fue Francia, Inglaterra u otro país? ¿Qué es lo que permitió que estos países sí pudieran hacer esas exploraciones para llegar hacia las Indias? ¿Quién por ahí de repente me responde? A ver, adelante, Samantha. Los inventos nuevos y avanzados que tenían los españoles. Ya era parte, obviamente, de la navegación, pero, pero para que ocurran esos viajes tiene que haber autorizaciones, ¿verdad? Ahí influye bastante la política, ¿no? Y en este caso, tanto Portugal como España tuvieron algo en común. Había una unidad política. Justamente ellos, después de casi 800 años de dominación de los árabes musulmanes, lograron liberarse y lograron tener un estado unificado. Fueron los primeros estados modernos, como es el caso de España, por ejemplo. Antes, pues, España era un conjunto de reinos, de la cual, pues, destaca principalmente el reino de Castilla y Aragón, por ejemplo. Y gracias pues a estos viajes impulsados por los grandes comerciantes a la cual llamamos burgueses, han permitido pues justamente que den la autorización para que se den estos viajes y se apoyaron mucho en estos instrumentos como la brújula, se apoyaron en las embarcaciones que podían ir a grandes distancias como las carabelas y gracias a los planos, mapas, que elaboraron gracias al conocimiento de la cartografía, lograron básicamente establecerse en estos lugares. Muy bien. Ahora, estas exploraciones que van a empezar a realizar tanto españoles como portugueses trajeron una serie de consecuencias. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y cuáles fueron esas consecuencias? Aquí te lo estoy colocando. Mira, consecuencias culturales, sociales, políticas y económicas. Ahora tú dirás, profesor, ¿qué consecuencias culturales se dio? A ver, cuando llegaron aquí al Nuevo Mundo,
¿Cuál fue ese intercambio cultural, jóvenes? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué intercambio cultural existió? A ver. Acá en América, ¿qué logró imponerse? ¿Qué tipo de religión se impuso? La católica, La religión cristiana, ¿no? Cristiana, muy bien, la religión cristiana, muy bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más empezamos a adoptar? la lengua, La lengua. ¿Qué lengua mayormente en esta parte del continente? El el quechua, castellano, ¿no? El castellano, ¿sí o no? El castellano, ¿sí o no? Claro, de ahí el castellano empezamos también pues a ir adquiriendo, ¿no? En cuanto a productos, ¿qué llegaron a traer los españoles al Nuevo Mundo? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué le llegaron a traer? A ver. la brújula, La En cuanto a rueda. alimentos, a ver, ¿qué trajeron? A ver. ¿Qué animales trajeron? A ver, aquí a América. El caballo. El caballo, la vaca, el cerdo, ¿verdad? Claro. Y así como también se trajo mucho de Europa, también pues América logró llevar a Europa principalmente minerales, metales preciosos. La papa también fue conocida, ¿no? Los europeos llegaron a conocer la papa gracias a este intercambio comercial. Ahora, a esto lo que acabo de mencionar, pues se le conoce como la expansión de la civilización europea, ¿no? Europea occidental, ¿no? Donde aquí el intercambio cultural, el intercambio pues en conocimientos tecnológicos, el intercambio de animales, plantas, etcétera, permitió justamente un acercamiento entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Correcto. Pero también hubo su lado negativo, jóvenes. Como consecuencia de esa expansión europea, se van a dar una serie de luchas, enfrentamientos, ¿verdad? Y como consecuencia de ese enfrentamiento va a haber una disminución de la población en América por las guerras, por las epidemias y por los trabajos forzados que los españoles obligaban a los aborígenes a realizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, trajo consigo pues una mezcla biológica, por el cual pues surge el mestizaje. ¿De acuerdo? El mestizaje. Profesor, ¿y cuáles son las consecuencias políticas que trajo la expansión europea? Bueno, permitió pues la formación de imperios coloniales fortalecidos con los metales preciosos que extraen de América y por el cual pues se convierte en estados modernos, gracias justamente a la adquisición de estos metales preciosos que van a incrementar la economía de sus países, ¿correcto? Y bueno, pues como consecuencia de ello también va a permitir el crecimiento de otros estados que van a cambiar y van a ir mejorando de acuerdo pues a los avances de la tecnología de esa época. Mientras que Portugal y España empiezan a ir decreciendo, surgen otros estados más desarrollados, basada pues en la actividad económica que realizaban, que era la industria, como es el caso de Inglaterra, los Países Bajos, por ejemplo. Profesor, ¿y cuáles serían aquí las consecuencias económicas de ese encuentro entre Europa y América? Bueno, de hecho, pues va a haber un apogeo de la cuenca del Atlántico, es decir, la ruta del Atlántico va a existir, producto de esas relaciones comerciales que se van a dar, ¿correcto? Como doctrina económica se aplica el mercantilismo. Profesor, ¿y qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo consideran pues de que aquel país es próspero mientras más metales preciosos acumule. Y esa es una doctrina que los españoles pensaron que era la correcta. Y bueno,
España rápidamente logra ejercer un control de un monopolio comercial con respecto a sus colonias. Profesor, ¿qué es un monopolio? Es cuando una empresa tiene el control, en este caso el Estado de España tenía el control de los recursos de sus colonias y no permitía pues que otros países tengan relaciones económicas con ellas, ¿correcto? Entonces, ahí estamos justamente viendo las más importantes consecuencias, ¿no? Con respecto a este encuentro entre América y Europa, cuyos principales representantes, los pioneros en este viaje de exploración, fue justamente Portugal y España, gracias pues a la unidad política que tuvieron luego de expulsar a los árabes musulmanes que estuvieron sometiendo a este lugar durante casi 800 años, jóvenes. Puedes creerlo, 800 años. Y claramente pues ha habido una gran influencia. Si nosotros, por ejemplo, los españoles estuvieron acá casi 300 años y hemos adquirido pues una serie de características propias de ellos, como la lengua, las costumbres, imagínate ellos que han estado soportando 800 años bajo la imposición del mundo árabe musulmán, ¿sí? ¿Y eso qué trajo como consecuencia, profesor? La expansión, bueno, ya sabemos pues que trajo consecuencias culturales, sociales, políticas y económicas, pero justamente como parte pues de esta expansión europea se crean instituciones poderosas que van a tratar de garantizar que dicha actividad entre las colonias y la metrópoli se siga realizando. Aquí pues entramos, perdón, aquí estamos en este caso viendo lo siguiente. Ahí está. Surgen pues los grandes imperios coloniales, jóvenes. Ahora, yo sé que de repente por ahí me dicen, profesor, pero un imperio no es aquel que tiene una gran extensión de tierra. Claro, ese es de los imperios antiguos. Pero en el siglo XVI hablamos de imperios porque obviamente controlan a otras sociedades fuera del lugar o fuera de sus dominios. Por ejemplo, España está en Europa, pero tenía colonias en América. ¿Qué los divide? El Atlántico, el Océano Atlántico. Pero eran imperios porque los controlaban. Era imperio porque sometía al pueblo, extraía sus metales preciosos con fines lucrativos, ¿verdad? Ahora, en el caso de Portugal, en este caso, pues tuvieron la dicha de que gracias a la labor del rey Enrique, ellos tuvieron la primicia de poder viajar hacia las Indias a través de las costas de África Occidental. Aquí surgieron grandes navegantes. Muchos dirán, profesor, ¿y esos grandes navegantes cómo así llegaron? Bueno, Enrique pues establece el primer escuela para navegantes, la Escuela Náutica de Sagres. Por algo pues a Enrique lo llamaron Enrique el Navegante, ¿no? Obviamente él nunca viajó, pero por haber fundado esta escuela, prácticamente es conocido con ese nombre. Y bueno, gracias a ello, muchos navegantes de origen portugués lograron pues hacer una expedición importante desde las costas de África Occidental para poder llegar hacia las Indias. Y gracias a ese gran desarrollo de la navegación, lograron descubrir pues nuevos lugares para poder colonizar, como es el caso del Brasil en América, Senegal y el Congo en África, y en Asia lograron asentarse en Hormuz, Ceilán, Calicut y Macao. Por su parte, los españoles tenían su propio proyecto. A la cabeza, ¿quién estaba? Cristóbal Colón. Cuando terminan las guerras con los árabes musulmanes, el reino de Aragón y Castilla, cada vez más unificados, gracias al matrimonio entre la reina Isabel y Fernando de Aragón, logran obviamente solventar los viajes de Cristóbal Colón. Y gracias a ello, pues, logran conquistar nuevas tierras en el continente americano.
Como consecuencia de ello, los españoles lograron conquistar en América Florida, Nueva España y el Perú. O sea, el virreinato de Nueva España, México, y el virreinato del Perú. En África también lograron conquistar Cabo Verde y Túnez. Y en Asia, Filipinas. Por eso te sorprenderá por qué en Filipinas se celebra también a Santa Rosa de Lima. A ver, Santa Rosa de Lima, ¿qué día es su celebración, jóvenes? ¿Qué día se celebra Santa Rosita de Lima? 30 de agosto, ¿no? Profesor, en Filipinas, ajá, muy bien. En Filipinas también celebran a Santa Rosita, por supuesto, porque eran colonia de España, pues obviamente. Ahí también vino la tradición católica, claro, ¿correcto? Ahí está, pues, ¿no? Filipinas, ahí también. Muy bien, esta es Santa Rosa de Lima, muy bien. Claro, entonces ahí te das cuenta de cómo pues los españoles lograron pues acceder pues a grandes espacios fuera de sus dominios, que claramente pues estaban en Europa. A este tipo de imperios, donde sus colonias no tienen pasando los océanos, se les conoce como ultramar. Y sin duda pues el país que más colonias va a obtener es sin duda Inglaterra, entre inicios y finales del siglo XIX. Prácticamente pues se va a convertir en la primera potencia del mundo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, y no solamente pues recuerden que fue Cristóbal Colón, en este caso Hernán Cortés logra ir hacia Mesoamérica, somete a los pueblos de ese lugar, cae el imperio azteca. Por su parte, Pizarro también viaja y en su tercera exploración, con la alianza de muchos pueblos locales, conquistan, destruyen al Tahuantinsuyo, ¿verdad? Y se establece pues el virreinato del Perú años después. Lo mismo va a pasar pues en Mesoamérica, ¿no? Se establece el virreinato de Nueva España, hoy llamado México. Claro. A propósito, ¿de dónde surgen estas palabras México y Perú? A ver, ¿quién por ahí me puede decir de dónde surgen esas palabras? ¿Cuál es el origen de los nombres de México y Perú? A ver, ¿quién dice El de yo? A ver. Perú, el de Perú, por lo que sé, es que cuando llegaron los españoles preguntaron el nombre y ellos decían Pirú, pero escucharon entonces ellos Perú y por eso es que le pusieron hacia el país. Claro, por ahí pues unos nativos le habían dicho pues que existen grandes lugares muy ricos, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Del río Virú. Y posiblemente pues Virú significa pues abundancia, riqueza, algo así, ¿verdad? Claro. Y México, por la cultura mexica, ¿no? O azteca, ¿sí o no? Claro. ¿No? De ahí viene pues ese término, ¿no? De México. Y bueno, pues muchos lugares que ahora pertenecen a Estados Unidos eran de los mexicanos. San Diego, Texas, etcétera. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues que España pues tuvo mucha presencia en América, sin lugar a dudas. Casi todos los países que conforman América hablan el español. Los únicos que hablan distinto son los brasileños, que hablan portugués, los estadounidenses y los canadienses, ¿verdad? El resto de los países, salvo pues algunos lugares que todavía son protectorados de otros países, como es el caso, por ejemplo, de las Guayanas Francesas, Surinam, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, eso es también importante, ¿no? Reconocerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿O conocen algún otro país que hablan otro idioma aparte del inglés y portugués a ver en América? ¿Verdad? Bueno, en Canadá, pues básicamente, pues hablan, dependiendo, ¿no? En qué región se encuentran, pueden hablar, pues, el danés, francés, etcétera. En fin. Pero casi la gran mayoría de los países en América hablan, pues, el español, ¿verdad? Bueno, el castellano, propiamente dicho.
Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues cómo estos imperios coloniales empiezan pues a tomar un gran protagonismo. Ahora bien, y bueno, aquí vean por ejemplo los lugares que conquistan los portugueses, ¿no? Vean ustedes ahí, ahí lo estoy marcando, y miren lo que conquistaron los españoles. Ah, claro. Claramente pues los españoles empezaron pues a tener más extensiones territoriales o colonias, ¿correcto? Muy bien, ahí está, perfecto. Y ojo, España influyó bastante también en el norte de América. Miren, es tanto la relación comercial que había en ese tiempo en América que cuando los colonos de este lugar, ¿no? De lo que ahora llamamos Estados Unidos, se separan de Inglaterra, el símbolo, la moneda oficial que es el dólar, su símbolo, pues, te das cuenta que es una S, ¿sí o no? Con dos rayitas en el centro. Claro. ¿Y esa S qué significa, profesor? Es obviamente un homenaje a España. Spain. A ver, tú que conoces bastante inglés. Profesor, ¿y esas dos barritas que están? Ah, eso representa pues el escudo de España. Si tú ves el escudo de España, tiene ahí dos columnas, ¿no? Es obviamente una representación ahí. Ahí te das cuenta de la influencia que tuvo España en esa parte del territorio en el ámbito comercial. ¿Mm? Ahí está, ¿no? Interesante, ¿sí o no? Claro. Y gran parte, pues, de lo que ahora es Estados Unidos, tenemos, pues, nombres en castellano, ¿no? Alberta, San Diego, San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces, importante, importante la presencia de España en nuestro continente, ¿de acuerdo? En nuestro continente. Muy bien. Y bueno, y gracias a las riquezas que va a obtener como consecuencia pues de la explotación de los metales preciosos, empiezan a surgir estados con elementos distintivos que van a permitir pues consolidar su poder. Por ejemplo, uno de los principios que todo Estado moderno maneja es el famoso regalismo. ¿Pero qué es el regalismo? Es la preeminencia pues del rey sobre la iglesia. Es decir, así como la iglesia pues tenía su estatus, sus privilegios, los monarcas también van a querer pues tener cierto protagonismo, ¿no? Y no quieren pues esto compartirlo con, con la institución más importante en la cual todavía era en esa época que era la iglesia, ¿correcto? Profesor, ¿y qué era el centralismo? Ah, el centralismo consiste pues en la concentración de todos los poderes del Estado en un lugar que mayormente pues era la capital. Ahí se concentraban pues los tres poderes. Por ejemplo, ¿dónde están concentrados los poderes del Estado en el Perú? ¿En dónde están concentrados esos tres poderes, jóvenes? ¿Hay quien me dice por ahí? A ver, te escucho. ¿Dónde está concentrado? ¿Dónde queda el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo? ¿En qué parte del Perú queda? ¿En qué región? Lima. En Lima, ¿sí o no? Claro, ahí está, pues vemos que es el centro, ¿no? Del poder ahí, por supuesto, ¿no? Y es una característica de los estados modernos, ¿no? Que todos los poderes se concentren en un lugar específico, el centralismo. Y bueno, acá también, pues, para poder mantener su poder, su hegemonía, pues el rey va a ser catalogado como un hombre que tiene ciertos poderes divinos y que por lo tanto, pues, debe continuar en el cargo. Es el famoso providencialismo, ¿no? El rey gobierna no por la voluntad popular, sino por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Claro, esa es una característica pues, de los estados modernos que luego pues, van a volverse absolutistas, es decir, monarquías en este caso donde establecen o cuyo protagonismo es una sola persona, donde los poderes lo concentre un solo hombre o una sola mujer, dependiendo, ¿no? Puede ser rey o reina. Profesor, ¿y cuáles son las instituciones características de los estados modernos? Bueno, están pues las cortes reales, que eran los cortesanos, eh,
que eran personas pues que estaban con el rey y estaban ahí justamente para mantener ciertos privilegios. Pero cuando el rey pues estaba a punto de caer o era derrocado, pues ellos se apartaban, ¿no? Y siempre estaban con el que iba a ser el sustituto, el que iba pues a ser el nuevo rey o monarca, al igual que la nobleza feudal, ¿no? Que es parte obviamente del séquito del rey. Ahí está, ¿no? Entonces eso también es una característica. Por ejemplo, durante el gobierno de Luis XVI y María Antonieta, ellos vivían rodeados pues de puros cortesanos, ¿no? Es decir, no, nobles, hombres y mujeres que estaban ahí con ellos, pero por una conveniencia política y económica, no por una convicción ni por amistad. Y este Estado moderno empieza a crecer y empiezan a haber autoridades que van a cumplir ciertas funciones para mantener al Estado. En este caso hablamos pues de los administradores del Estado moderno, que es la burocracia. Claro. Hombre pues sentado en un lugar donde desde ahí empieza pues a administrar el Estado peruano, perdón, el Estado en sí, ¿no? A ver, por aquí hay una pregunta, dice, ¿no? Profesor, no podía ingresar a la clase, recién estuve el link de la clase, disculpe por la... No te preocupes, Ricardo, ¿no? Igual lo vamos a grabar y lo vamos a subir a la plataforma, no te preocupes. ¿Ya? Muy bien, gracias por el comentario más bien. Muy bien, muy bien. Bueno, otra característica institucional del Estado, jóvenes, es la diplomacia, ¿no? Antes los pueblos se peleaban, y ni siquiera pues habían instituciones que permitían cierta negociación. Claro, existían mensajeros, pero la diplomacia en los estados modernos fue como parte elemental de las relaciones entre países o entre estados. Y esta diplomacia pues permitió pues el equilibrio entre potencias, es decir, para que no exista un daño mayor debido pues a que estas potencias si se peleasen hubiera sido catastrófico para el resto de los países, pues qué mejor que utilizar la vía diplomática para poder llegar a arreglos o soluciones sin llegar pues a enfrentamientos directos. Y otra característica importante de las instituciones o estados modernos, jóvenes, es la implementación permanente de ejércitos para defender al Estado. Este es fundamental. Ahora hay un elemento sofisticado en el cual el Estado subvenciona para que los defienda ante cualquier tipo de agresión que puedan sufrir, ante una agresión interna o externa. Ahí está. Entonces ahí los ejércitos cumplen una función importante en los estados modernos. Y sin duda, pues, dos estados representativos de esa época son sin duda España y Francia. Por ejemplo, la monarquía española empieza a tener un mayor esplendor con los reinados de Carlos I y Felipe II. Pero sin duda va a ser Carlos V o Carlos I el que va obviamente a ocupar una mayor expansión territorial. Profesor, ¿Carlos V y Carlos I es el mismo? Sí, solamente que era Carlos I como rey de España y Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un hombre muy poderoso, ¿no? Tenía pues muchos reinos, tenía pues grandes colonias, como es el caso del Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España. El problema es que está que como emperador tuvo que lidiar pues con los reformistas, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, que querían pues influenciar cada vez más y debilitar a la Iglesia Católica, las famosas reformas protestantes que conocemos. Carlos tuvo que combatir porque Carlos era bien católico. Uno de los países o uno de los estados que defendía el catolicismo era sin duda España.
Felipe II consolida pues su dominio sobre toda Hispanoamérica bajo su reinado. Luego ya pues España entra en decadencia con las reformas borbónicas, que ya hablaremos más adelante acerca de esos acontecimientos. Pero en el caso de Francia, o en el caso de Francia, resultó pues que su poder se basaba en el absolutismo total. Su monarca más representativo era pues Luis XIV. Él centralizó todo el poder en él. Él decía pues el Estado soy yo, ¿no? De esa manera, el famoso Rey Sol. Y habían pues autoridades, personajes que hacen de que Francia pues se convierta tal vez en el estado más absolutista de toda Europa, como es el caso de Colbert. Y tanto España como Francia aplican esta doctrina del mercantilismo. Y creo que ya lo comenté. A ver, ¿qué me dice qué es el mercantilismo? Justamente lo mencioné hace poco. A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ¿qué era el mercantilismo, jóvenes? A ver, ahí, por ahí. Voy a Es repetirlo ya. un sistema económico en el cual los metales más bonitos, más preciosos, constituyen riqueza. Claro, ¿no? Es una doctrina económica en la cual consideran pues que aquel país progresa mientras más acumulación de metales preciosos tenga. Claro que sí, ¿no? Y tanto España como Francia pues tenían esa convicción. El gran problema es que con los cambios que se han ido dando con el tiempo, esta doctrina pues dejó de tener sentido. Y más bien lo que se buscaba era la transformación de los recursos en bienes y servicios a través de la industrialización, cuyo principal protagonista va a ser Inglaterra. Por eso es que cuando estalla la Revolución Francesa tuvo mucho éxito esta doctrina filosófica de la Ilustración, porque claramente pues Francia era el más absolutista de todos los países que había en Europa. Muy bien, claro, esas son, digamos, las principales monarquías, ¿no? Que claramente pues vamos a conocer y establecer, sin lugar a duda. Ahora, de todos estos elementos, ¿hay características con los actuales monarquías, perdón, con los actuales estados que tenemos? Sí, tenemos un estado que está concentrado los poderes en un lugar, principalmente en la capital. Ya no tenemos monarcas, tenemos obviamente autoridades que son elegidos por voluntad popular, ¿correcto? Pero tenemos un ejército permanente, ¿no? Que defiende obviamente al Estado, ¿sí o no? Claro. Y contamos con una burocracia, ¿no? Pues no solamente después está el gobierno, el Congreso, y Poder Judicial, también están pues otros personajes que también forman parte de la burocracia estatal, los funcionarios públicos, a la cual llamamos así, ¿verdad? Claro. En cuanto a autoridades políticas, no solamente pues el presidente, congresistas, están regidores, alcaldes, gobernadores locales, perdón, regionales, etcétera. Y si te das cuenta, pues cada país pues mantiene su diplomacia a través de embajadas para mantener pues relaciones diplomáticas con otros países. Claro. Y bueno, es parte obviamente de enviar embajadores a esos países para poder realizar pues una serie de diálogos, conversaciones, negocios que puedan darse, ayuda bilateral entre estos países, por ejemplo. Claro. Entonces, hay muchas características que tienen hoy en día los estados modernos, los estados actuales, perdón, y que se basan pues gracias a al crecimiento o a la formación de estos estados que surgieron a partir del siglo XVI, XVII aproximadamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, importante siempre mencionarlo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud de repente hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguien una consulta por acá? A ver, coméntame, a ver, vamos. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de repente? A ver, ¿quiénes están presentes aquí? Vamos. De repente hay alguna duda que quieran hacer. Profesor, ¿y cree que de aquí en adelante van a haber más protagonismo por parte de los estados? Sí, los estados van a tener un mayor protagonismo, claro que sí.
Es más, durante la pandemia, recuerden que el Estado tuvo un protagonismo importante, ¿no? Recuerden que en el caso de las vacunas, son los estados que hacen la negociación con las grandes empresas farmacéuticas para que puedan llevarse a cabo la vacunación, ¿sí o no? Claro, muy bien, muy bien. Sí, por ahí de repente tienen algún comentario. ¿Alguna duda de repente? Muy bien, listo. No hay ninguna pregunta, no hay problema, no hay problema. Bien. A ver, chicos. Esto es una parte de lo que vamos a ir desarrollando la próxima semana, o creo que, bueno, no sé qué. A ver, vamos a ver acá el calendario. ¿Qué día tenemos nosotros? Vamos a ver acá. Ya, creo que tenemos el próximo. Bueno, en el caso de ya como es presencial, hay un nuevo horario, ahí ya nos van a indicar. Pero, como le mencioné, pues al inicio de la clase, nuestra temática o nuestra metodología es teórico-práctico, ¿verdad? Muy bien. Nosotros ya tenemos una actividad, ¿no? En desarrollo personal y en el caso, pues, de la, de lo que es el curso de ciencias sociales, aquí principalmente lo que sí me gustaría es que para cuando nos reunamos la próxima semana, espero que sea en la institución educativa en la cual pues vamos a tener una clase presencial, y si no, mediante esta modalidad, que me comenten cuáles las características más importantes de una monarquía absolutista. Eso es lo que yo quiero que básicamente vayas averiguando, ¿no? ¿Cuáles son las características más resaltantes de una monarquía absolutista? ¿Sí? Eso es fundamental. Y por ahí de repente pues podamos tener algún tipo de ideas, algún tipo de comentarios importantes, ¿ya? Toda información, no se preocupen chicos, va a estar en la plataforma. Yo me voy a encargar pues de darles una serie de contenidos también para que vayan reforzando más todo lo que estamos realizando en clase, ¿sí? Y bueno, siempre si es que hay una consulta, una duda, ahí están los mensajes de la plataforma en la cual ustedes disponen y yo poder pues, resolver alguna duda, inquietud que tengan. Porque, ojo, la conversación en este caso, las dudas no solamente la pueden hacer vía online, como lo estamos haciendo en estos momentos, también le puede ser después, no hay ningún problema, ¿no? Y eso creo que eso se puede manejar sin ningún tipo de inconvenientes. Lo importante que hay 5 cosas que no debes olvidarte nunca de la clase de hoy. Primero, definir qué entendemos por por un Estado moderno, ¿no? Es el conjunto de instituciones que cuentan, bueno, claro, este es un conjunto de instituciones que permite pues organizarse para poder obviamente mantener un control de la sociedad. Y utiliza pues este tipo de institucionalidades a la burocracia, la diplomacia y los ejércitos para poder mantenerse, ¿correcto? Y entre los estados pues más característicos está pues sin duda la monarquía española y la monarquía francesa. La segunda parte que no debes olvidarte pues que hay monarquías cuyo poder está concentrado en una sola figura, que es la del rey. Ya, a este tipo de monarcas o monarquías se le conocen como monarquías absolutistas. Y que estos monarcas absolutistas, como tercera recomendación que debes conocer acerca del tema de hoy, es que estos monarcas, para mantenerse en el poder, empezaron a dar la idea al resto de la población que eran hombres por mandato divino, no por mandato popular, sino por mandato divino, que Dios ahí los había puesto para gobernar y que mayormente pues estos gobiernos eran hereditarios, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y en Europa pues existieron muchas familias que lograron pues tener un poder importante en cada uno de sus países, ¿no? Tenemos a los Habsburgos, a los Borbones, a los Valois, etcétera, ¿no? Que son familias poderosas que han logrado tomar el control en un determinado momento
de estos estados. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es fundamental. Profesor, ¿y cuál es la cuarta que no debo olvidarme con respecto, lo que no debes olvidarte, pues, cómo así se inició todo esto? Gracias, pues, a las conquistas, a las expansiones que lograron darse hacia América y que lograron, pues, extraer los metales preciosos para incrementar esa riqueza. Y que esa riqueza, ¿qué permitió? Permitió, obviamente, establecer monarquías que controlen al Estado y a las colonias para poder favorecerse, utilizando pues justamente estos tipos de mecanismos de control. ¿De acuerdo? Eso es interesante, interesante. Hoy en día pues los estados no solamente les es suficiente tener el ejército bajo su control, sino también ahora pues los medios de información son muy importantes para obviamente poder controlar pues el pensamiento de las masas, ¿no? De las personas, sin lugar a duda. Y la burocracia es algo que todavía se sigue dando, sin lugar a duda, que es parte obviamente de poder mantener el aparato estatal. ¿Ah? Interesante, muy interesante. Bien, chicos. Entonces, no olvidarse pues que toda actividad estará pues subida a la plataforma, así que los espero pues que durante el lapso de estos días vayan investigando, ¿no? Investigando. Justamente en las próximas semanas vamos a hablar pues sobre el absolutismo y todo lo que tenga que ver pues con el mundo del siglo XVII, XVIII aproximadamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, por ahí. Profesor, ¿va a dejar tarea? A ver. Sí, justamente la actividad lo voy a dejar en la plataforma, ahí lo voy a señalar, pero es una actividad breve, ¿no? Porque estamos recién iniciando y prefiero llamarlo actividad, ¿no? Que es algo más que quisiera que que tú puedas realizar en la plataforma, ¿no? No se preocupen, ahí lo voy revisando, pero es más, probable es un comentario, ¿no? Más que todo, como te mencioné, acerca pues de lo que es un Estado moderno, ¿no? Alguna que me digas tú características de una monarquía absolutista. Ese era el tema, ¿no? Que quiero que vayas desarrollando, bueno, que todos vayan desarrollando, ¿sí? Muy bien, chicos. Bien, jóvenes, gracias por su tiempo de estar con nosotros, conmigo, desde muy temprano, desde las 9. Bueno, en realidad ustedes están desde más temprano, pero de mi parte, gracias por haberme acompañado hasta las 4 de la tarde. Les agradezco mucho, mucho. Y bueno, mi contribución es ayudarlos pues a que conozcamos cada vez más acerca de la historia del mundo y del Perú en especial, ¿sí? Y pues no olviden, no duden en hacer cualquier tipo de pregunta con respecto al tema, en caso pues no haya quedado claro, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos, cuídense, un fuerte abrazo a todos y a todas. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Esperemos que sea presencial. Cuídense, un fuerte abrazo. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Bye bye. Luego, Chao. profesor. Cuídense Chao, mucho. profesor. Chao. Chao, cuídate, nos vemos. Chao, chao. Profesor. Chao, cuídate, nos vemos. Bye bye. Cuídense, nos vemos. Un fuerte abrazo. Bye bye.